Ok, para empezar, no tenía planeado hacer este video, pero desde hace ya un tiempo estuve viendo algunos comentarios en redes sociales, como posteos de Twitter o shorts de YouTube, en donde algunos usuarios dicen explícitamente que Optimus Prime no es un héroe y que no puede considerarse como tal. Sé que este tipo de comentarios no son noticia nueva, pero la verdad ya me tienen las bolas muy hinchadas, porque decir que Optimus no es un héroe me parece una pelotudez más grande que una casa. Varios usuarios, a la hora de describir al personaje, prefieren esquivar esta palabra como alguien que quiere esquivar una pala, pero mentiría si dijera que no sé por qué algunos dicen que el personaje no es un héroe. Sé que hacer un video sobre este tema puede ser algo innecesario, porque si tenés dos dedos de frente, la respuesta a la pregunta sobre si Optimus es un héroe o no se responde fácilmente. Al ver que no hay algún video de YouTube que no toca este tema de forma directa, creo que estaría bueno aprovechar la situación. Además, tampoco me quiero quedar de brazos cruzados al ver gente que dice ser fan de Transformers para después demostrar que no entiende el personaje insignia de la marca. Mi idea con este video, por un lado, es explicar con fundamentos por qué sí podemos afirmar que Optimus es un héroe pleno y derecho, y por el otro, tratar de entender por qué hay gente que piensa que el personaje no es un héroe y qué argumentos pelotudos usan para sostener esta postura. Aparte de esto, también quiero aprovechar este video para hablar un poco más de Optimus y entender cómo funciona su personaje. Pero antes de hablar de él, tendríamos que arrancar por lo importante, o mejor dicho, por lo básico, y entender qué carajo significa ser un héroe. Si nos vamos a lo que dice la RAE, el héroe es una persona o un personaje que destaca por sus hazañas, actuando de forma valerosa y arriesgada, realizando actos desinteresados en beneficio de una causa noble. A partir de esta base, distintos autores fueron ampliando el concepto. Sumaron ideas como que el héroe lucha contra las injusticias, que ayuda a desconocidos por puro altruismo, que es capaz de sacrificarse, o que por sus virtudes termina funcionando como un ejemplo a seguir. El concepto del héroe proviene de antiguas civilizaciones de la era del pedo como la mesopotámica y la griega, y desde ese entonces el concepto fue evolucionando con el pasar del tiempo, a medida que distintos autores le iban agregando capas. Pero la realidad es que el héroe, en su forma más pura, sigue respondiendo a los mismos principios que le dieron origen. Como ven, entender que es un héroe no es nada del otro mundo. Ser un héroe no tiene tanto que ver con el poder de uno mismo, sino con las acciones, ya que el héroe se define por lo que hace. Entonces, teniendo en cuenta el concepto del héroe, les pregunto seriamente, ¿de verdad les parece algo muy alejado de Optimus? ¿En serio alguien me puede afirmar que la descripción del héroe no encaja con él? Optimus es noble, valiente y lucha contra cualquier injusticia. No por algo usa la frase, la libertad es un derecho de todos los seres sintientes. Desde ya te deja clarísimo que Optimus protege a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, exactamente lo que un héroe haría. El Optimus que salva a un humano, ya sea por el motivo que sea, no difiere mucho del policía que frena un chorro o a un bombero que se juega la vida en un incendio. Cambian los contextos, pero la lógica es la misma. Pero entonces, ¿de dónde surge la idea de que Optimus no es un héroe? La respuesta es fácil, pero polémica para algunos, y es que varios no consideran a Optimus un héroe debido a su versión del Bayverse. Una de las tantas críticas que recibió este universo es el manejo de Optimus Prime como personaje. En estas cintas, para muchos, Optimus destaca más por sus escenas de acción o por sus discursos al final de cada película que por un desarrollo de personaje memorable. Pero, dejando eso a un lado, esta versión de Optimus a veces muestra un comportamiento, digamos, exageradamente agresivo. Si a eso le sumamos la forma en la que, en varias ocasiones, ejecuta a sus enemigos, es normal que cierto porcentaje del fandom y gente fuera de este no vean al personaje como un héroe. Y, a ver, no los culpo, ya que las películas dejan parado a Optimus como alguien que no tiene problemas en ejecutar a sus enemigos. Incluso a veces parecería que lo disfruta. Encima, casi no hay consecuencias morales claras por sus acciones. Pero siendo totalmente honesto, incluso el Optimus del Bayverse sigue siendo un héroe. Si lo miramos con la cabeza fría, hay algunas escenas que en mi opinión demuestran que esta versión del personaje cuenta con cierto heroísmo. Por ejemplo, en la segunda película, la pelea en el bosque trata de Optimus intentando proteger a Sam mientras se enfrenta él solo a 3 pesos pesados de los Decepticons al mismo tiempo, lo cual justifica su ferocidad en el combate. En la tercera entrega, Optimus destruye a Driller, justo cuando estaba a punto de matar a Sam y al resto de los personajes humanos. Es cierto que esta escena solo existe para ser un momento épico, pero al final del día, lo que vemos es a Optimus actuando para salvar vidas. Y en la cuarta, Optimus le salva la vida a Kate, el único humano que decidió seguir creyendo en él. Y para hacerlo, Prime tuvo que romper su promesa de jamás matar a un humano. Si uno se detiene a mirar el contexto de todas estas escenas, queda claro que Optimus actuó con la mejor de las intenciones.
La cagada que tiene este Optimus es que es una víctima de un mal manejo por parte del equipo creativo, que parecería que solo tiene la intención de hacer que el personaje se vea genial, pero ignorando buena parte de lo que lo define. Es por eso que a veces vemos al personaje ejecutar a sus enemigos y otras veces matarlos. Para dar un ejemplo a lo que me refiero, en la película del 2007 Optimus mata a Von Crusher en defensa propia, pero en la tercera entrega ejecuta a Megatron sin chistar, incluso cuando este le ofrece una tregua. Lo vemos hablar de la libertad y el honor, pero después no le tiembla la mano para ejecutar a Megatron o para amenazar de muerte a Grimlock si no coopera. Ahora bien, punto a favor para el Optimus del Bayverse, nunca lo vimos torturar a sus enemigos. Es cierto que sus muertes suelen ser brutales y claramente pensadas para generar epicidad, pero al menos no caen en la tortura directa, salvo que seas The Fallen. Viendo esta versión en retrospectiva, siento que hay dos grandes posturas entre quienes dicen que Optimus no es un héroe. Por un lado, están quienes de verdad lo desmerecen y lo ven como un asesino. Y por el otro, están quienes no lo consideran un héroe, pero no para tirarlo abajo, sino para intentar venderlo como un personaje más gris o complejo y que no se lo puede catalogar con una etiqueta tan simple. El problema es que debido a la falta de una dirección clara y cuidada, es muy difícil ver a este Optimus como un personaje verdaderamente complejo. Muchas veces tratar de justificar sus actos termina dependiendo más de la interpretación del espectador que de algo planteado por la misma historia. Y no, el headcanon no cuenta, chicos, lo lamento. La versión del Bayverse es probablemente la más famosa de Optimus Prime, lo cual es una pena, ya que debido a su popularidad, el personaje queda a nivel general asociado a una imagen contradictoria, lo que termina provocando que mucha gente deje de considerarlo un héroe por X motivo. Sinceramente, no me parece justo que por una sola versión se condene al personaje entero, pero como dije, más allá de todo lo que le podamos criticar al Optimus del Bayverse, en esencia, sigue siendo un héroe. Uno muy violento, sí, pero tampoco sin recaer en el arquetipo del antihéroe como muchos quieren creer. Y digo que el Optimus del Bayverse es un héroe porque en sí, ese es el núcleo de Optimus Prime como personaje a nivel general. ¿A qué me refiero? Podemos tener un Optimus joven, un Optimus muy violento, un Optimus estoico, un Optimus bonachón, un Optimus firme y un Optimus incompetente. Pero en sí, como pueden ver, todos son héroes porque ese es el núcleo del personaje. Ahora bien, es cierto que la versión del Bayverse es la que pone en duda para muchos si Optimus es un héroe o no. Pero también me crucé con otros argumentos que intentan bajarlo de ese estatus. Y lo curioso es que estos argumentos no tienen tanto que ver con la versión de estas películas. Para algunos, Optimus no es un héroe porque participa en un conflicto bélico, donde elimina soldados enemigos y da órdenes desde una lógica militar. Bajo esta mirada, según estos usuarios, Optimus es más un líder de guerra o un general justo. La verdad es que tengo dos problemas con este argumento. El primero es que Optimus sea un líder o un general no invalida que también pueda ser un héroe. Una cosa no reemplaza a la otra, el tipo puede ser ambas al mismo tiempo. Y el segundo problema es asumir que en una guerra no puede haber héroes. Es cierto que muchas veces se suele decir que en la guerra no hay buenos ni malos, aunque esto depende mucho de cuál estemos hablando. Pero aún así, sí es posible que en el campo de batalla hayan soldados que realicen algún acto heroico. Por dar un ejemplo fáctico, si un soldado se tira encima de una granada para salvar la vida de sus compañeros, ¿eso no lo haría un héroe para los suyos? Además, si miramos la historia real, existen muchas figuras militares que también podemos considerar héroes, justamente por cómo actuaron en la guerra. Pero volviendo a Optimus, entiendo que algunos piensen que sus decisiones en la guerra están tomadas pensando en lo mejor para la causa Autobot, cosa que en parte es cierto, pero no quita que Optimus tenga un límite. Hay acciones que podrían beneficiar a los Autobots, pero que él decide no tomar porque no le parecen las decisiones correctas. Veas el caso de Optimus y el Ethan Skybound. Optimus es un militar, sí, pero un militar con un fuerte sentido de lo correcto. Aparte, como líder suele ser mucho más permisivo e indulgente si lo comparamos con Megatron, quien ocupa exactamente el mismo rol del otro lado. Y bueno, ya sabemos cómo reacciona Megatron cuando alguien se anima a cuestionarlo. Full speed ahead! But sir, that's suicide! En sí, siento que el contexto bélico no hace a Optimus menos heroico, sino todo lo contrario, es un contexto que sirve para mostrar sus mayores fortalezas y virtudes. Si Optimus quiere, puede tomar una postura más estricta, agresiva y brutal en el campo de batalla. Podría llevar a cabo tácticas riesgosas que podrían llegar a costarle pérdidas innecesarias. Pero al final, en casi todos los medios, vemos que Optimus no toma esta posición. La guerra lo empuja, pero él se mantiene firme ante sus principios e ideales, lo que justamente lo termina por consagrar como un héroe.
héroe. Además, dentro del mundo geek existen muchos más personajes que participan en conflictos bélicos donde matan enemigos y aún así nadie duda de que son héroes. El mejor ejemplo es el Capitán América, un personaje que en mi opinión comparte muchísimo con Optimus, desde su historia de origen, sus cualidades como líderes y la admiración que muchos sienten por ellos. El jefe maestro de la saga Halo es otro caso, fue diseñado para ser un soldado perfecto y letal, pero aún así terminó actuando como un héroe, cosa que los juegos y los libros te dejan en claro. En Star Wars tenemos a los clones de la República, seres creados para la guerra, pero que aún así desarrollaron criterio propio y actúan en base a lo que consideran correcto. Reds, Cody, Watser, Sinkos, Hardcase, Heavy, todos ellos son héroes por lo que hacen y por las decisiones que toman. Y estoy seguro que así como existen estos personajes, también hay otros más que, pese a participar en una guerra, siguen siendo héroes. Ahora bien, hay otro argumento con el que también me crucé y que es bastante común cuando se habla de héroes. Para algunos, Optimus no puede ser considerado un héroe porque al participar en una guerra, termina matando a sus enemigos. Según algunos, los héroes no matan, y si lo hacen, entonces no son héroes. Por eso varios prefieren decir que Optimus es otra cosa antes que un héroe, lo cual me parece una reverenda mierda. Creo que es importante aclarar que cuando un héroe mata, no se vuelve automáticamente un antihéroe y mucho menos pierde su condición de héroe. Pensar esto es muy boludo. Y esto aplica para cualquier héroe, no solo para Optimus. Algunos sostienen que los héroes tienen una ética y moral inquebrantables y que jamás aceptarían quitarle la vida a alguien, ni siquiera a sus enemigos. Y en parte es cierto, un héroe no piensa de una en acabar con sus villanos. Por eso a muchos les cuesta seguir viendo a Prime como un héroe. Pero, para su sorpresa, un héroe puede quitar una vida y aún así seguir siendo un héroe, aunque obviamente depende de ciertos factores. Para empezar, el héroe no tiene por qué ser una figura pura. Si después de intentar otras alternativas, matar termina siendo la última opción y no hay otra salida, el personaje sigue siendo un héroe, aunque quede marcado por esa decisión. Es importante que nos enfoquemos siempre en la intención y en el contexto para ver si el héroe actuó por un bien mayor, o incluso tener en cuenta si actuó en defensa propia. Pero, volviendo a Optimus, el personaje en sí no mata por placer o porque es la salida fácil, lo hace cuando sabe que no hay ninguna otra opción. Y aún así, si uno se fija bien, Optimus siempre busca evitar cualquier enfrentamiento a través del diálogo. Por ejemplo, en Transformers Skybound, al final del primer volumen, Optimus le ofrece una tregua a Soundwave, pero este la rechaza e incluso intenta atacarlo, a lo que Optimus le responde: deseo la paz, pero no soy un tonto. Algo parecido pasa en Transformers AEW, cuando Optimus se encuentra por primera vez con Monstructor. Al entender que el personaje era prácticamente un aborto de la naturaleza, Optimus le pide que se rinda y le promete que recibirá ayuda. Y así hay más casos, y la verdad, este es un rasgo del personaje que muchos suelen ignorar, lo cual me parece una pena. Optimus arrebata una vida cuando sabe que no hay otra opción, y por más que sea el caso, tampoco se siente bien haciéndolo. En Transformers Skybound, Optimus se horroriza después de matar a Shockwave en un arrebato de ira provocado por la infección de la matriz. En Transformers Prime, después de que Megatron queda atrapado en la explosión del puente espacial, Optimus se muestra apenado por la muerte de quien alguna vez fue su amigo. Y en AEW, cuando Optimus asesina a Galvatron a sangre fría, la escena no lo glorifica, sino que lo presenta como algo obsceno, como un punto de quiebre en su historia. Se trata la escena de esta forma porque Optimus mató a un enemigo indefenso y rendido, aunque más adelante él mismo reconoce que su accionar fue el equivocado. En líneas generales, Optimus rechaza la violencia, pero entiende que a veces es necesaria cuando las palabras ya no son una opción viable. De hecho, el propio Megatron es consciente de esto. En una ocasión, Megatron le cuenta a Ravage que una vez le dijo a Optimus que lo lastimara, porque cuando él lastima a alguien, también se lastima a sí mismo. Que Optimus mate no lo hace menos héroe, porque al final el heroísmo no se define tanto por una moralidad absoluta, sino por las elecciones difíciles que implican un costo personal. Y esas son decisiones que justamente solo un héroe puede tomar. Ahora, dejando un poco de lado la duda sobre el heroísmo de Optimus, quisiera aprovechar unos minutos para mencionar algunos casos que demuestran que el heroísmo es parte de la naturaleza del personaje, por si hay alguno que no está convencido. En los cómics de Skybound, específicamente en el número 4, después de que los Decepticons atacan un hospital humano, dejan el lugar sin energía, lo que provoca que muchos pacientes queden al borde de la muerte. Ante esto, más la grave situación en la que se encontraba Spike, Optimus usa el poco poder que le quedaba a la matriz del liderazgo para devolverle la energía al hospital y así, según él, evitar más muertes. Más adelante, en un punto avanzado de la historia, los Decepticons estaban devastando la ciudad de Seattle debido a un conflicto interno. Optimus y los Autobots llegan al lugar, pero Prime no da la orden de acabar con los Decepticons. En su lugar, da la orden de rescatar a cuantos humanos sea posible. En eso empezamos a ver cómo no solo Optimus, sino el resto de los Autobots arriesgan sus vidas para salvar a varios humanos. Incluso, llegamos a ver a Optimus usar todas sus fuerzas para evitar que Bruticus pise a unos humanos, o incluso lo vemos detener el derrumbamiento de un edificio.
Dejando Skybound y pasando a Transformers Animated, en el episodio 1, cuando la nave de los Autobots está por estrellarse en la Tierra, Optimus le ordena a sus compañeros que entren en las cámaras de estasis mientras él pilota la nave para evitar que se estrelle en una ciudad habitada. Después, en el episodio 2, cuando los Autobots despiertan y ven que los humanos estaban siendo atacados por una cucaracha mutante gigante, Optimus no lo duda y junto a su equipo deciden ayudarlos, aunque eso implica rebelarse ante el mundo. Y después, en el episodio 3, Starscream llega a la Tierra y se apodera del Allspark, y al ver la gran destrucción que podía causar, Optimus decide intervenir. Logra vencer al Decepticon y recupera la Allspark, pero este termina perdiendo la vida, pese a que después lo revive Sally con su llave. Incluso el mismo Optimus, antes de morir, se dice a sí mismo, con que así se siente ser un héroe. Pasando a Transformers Prime, aunque no soy tan fanático de esta versión de Optimus, tiene algunos de los mejores momentos heroicos del personaje. Al final de la temporada 2, los Autobots habían conseguido las llaves Omega para activar el cerrojo Omega, y así restaurar Cybertron. Desafortunadamente, Megatron juega sucio y secuestra a los humanos aliados de los Autobots, lo que provoca que Optimus y su equipo entreguen las llaves a cambio de que los Decepticons no lastimaran a los chicos. Pero el plan de Megatron no termina ahí, ya que con las llaves en su poder, ahora planea usar el cerrojo Omega para cyberformar la Tierra, provocando la muerte de todas las especies nativas del planeta. Frustrado y negándose a que los Decepticons se salgan con la suya, Optimus se arma de valor y destruye el cerrojo Omega, sellando así la posibilidad de restaurar Cybertron, pero salvando al planeta Tierra. De vuelta en la base, Optimus explica que hizo lo necesario para salvar la Tierra, pero no había tiempo para lamentarse, ya que los Decepticons habían encontrado la base de los Autobots y llevaron a cabo un ataque a gran escala. Ante la situación, Optimus prefiere evacuar a todos sus compañeros a través del puente espacial, mientras él se quedaría lo último para destruir dicho dispositivo y evitar que los Decepticons pudieran localizar la ubicación de sus compañeros. Lastimosamente, este último acto le terminaría costando la vida. O bueno, así parecía en un inicio. Después, en el final de Predacons Rising, Optimus tuvo que fusionar la Allspark con la matriz de liderazgo para usar el contenedor de la Allspark y encerrar ahí dentro la esencia de Unicron. El plan funciona. Unicron es derrotado, Megatron deja la villanía y por ende a los Decepticons, y los Autobots ahora podían continuar restaurando Cybertron. Todos contentos menos Starscream, quien terminó recibiendo un bucaque por parte de los Predacons. Desafortunadamente, el plan de Optimus tuvo un alto costo, y es que al fusionar la esencia de la Allspark con la matriz, también terminaría fusionando su chispa, lo que significa que no puede devolverle la vida a Cybertron sin sacrificarse en el proceso. Optimus reúne a todos sus amigos y a Knockout para despedirse de ellos, pidiéndoles que cuiden Cybertron en su ausencia. Optimus entonces desciende en lo más profundo del pozo de las Sparks hasta llegar al núcleo del planeta. Una vez ahí, Optimus abre su pecho, cierra sus ojos y acepta su destino mientras es envuelto en una luz cegadora pero cálida. Y de repente, del pozo, surgen millones de Sparks que darían origen a nuevos Cybertronianos. Pasando a Transformers Cyberverse, en el episodio 4 de la primera temporada, Optimus, Grimlock y Bumblebee llegan a un planeta desconocido donde encuentran una cueva llena de Energon, pero antes de que puedan hacer algo, son atacados por unas criaturas. Los Autobots luchan e intentan mantener la posición, hasta que Optimus se percata de que estas criaturas se alimentaban del Energon. Al ver esto, Prime ordena la retirada pese a que sus compañeros no estaban tan convencidos. De vuelta en el arca, Optimus menciona que no podían llevarse el Energon de las criaturas sin poner su supervivencia en riesgo. En síntesis, con todo lo que vimos en estos últimos ejemplos, más lo de antes, queda claro que Optimus Prime es un héroe porque se preocupa por proteger la vida, intenta causar el menor daño posible y está dispuesto a poner su vida en riesgo. Es alguien que actúa por convicción y no por obligación, y sus acciones reflejan eso. Al final del día, siento que decir que Optimus no es un héroe es negar la esencia del personaje. Es cierto que tiene otras cualidades que lo hacen destacar, pero en el fondo estamos hablando de un personaje valiente, altruista, compasivo y muy resiliente. Optimus es un personaje bastante simple de entender, no se caracteriza por ser especialmente complejo, y eso no tiene por qué ser algo malo, aunque hoy en día muchos piensen lo contrario, ya que parece que si un personaje es puramente heroico o puramente malvado, automáticamente es aburrido. En cambio, si es un personaje gris, entonces es mejor por definición. Pero no creo que se trate sobre si uno es superior al otro, sino que cada personaje puede tener distintas capas de complejidad, y eso está bien. Siento que tratar de describir a Optimus de cualquier forma menos como un héroe es hacer gimnasia mental al pedo. Y no, eso de que Optimus tiene complejo de héroe es una mierda, porque es una excusa barata que algunos fans inventan para creer que Prime es un personaje muy profundo y menos simple. Optimus no es Kratos, no es Arthur Morgan o Rick Grimes, no es un personaje definido por capas interminables de ambigüedad moral a considerar. De hecho, si lo pensamos bien, Optimus es un personaje interesante porque tiene una forma de ser que para muchos no encajaría en un contexto bélico. Ahora bien, y esto lo aclaro por las dudas, tampoco estoy queriendo decir que Optimus es un personaje perfecto, porque no lo es. Muchas veces lo vimos fallar, y esto es porque sin fallas no hay heroísmo.
Y antes de que alguien lo diga en los comentarios, entiendo que existen diferentes Optimus a lo largo de la historia, algunos más complejos que otros, eso lo tengo por seguro, pero como dije muy al inicio, el núcleo de Optimus como personaje, o su estado más puro si se quiere, es el heroísmo. Como cierre de este video, solo puedo decir que el heroísmo es lo que caracteriza y define a Optimus. Sinceramente siento que debatir si Optimus es un héroe o no es más al pedo que bocina de avión, porque su heroísmo está más que respaldado. Creo que lo que muchos tienen que hacer es aceptar al personaje tal cual como es, y dejar de adornarlo con otras etiquetas al momento de hablar de él. Optimus Prime es, simplemente, el héroe que es lo suficientemente fuerte como para ser gentil. Bueno, gente geek, hasta acá el video improvisado de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y antes de despedirme, aprovecho para darle las gracias por hacer que el canal llegara a los 20.000 suscriptores. Es gracias a ustedes que alcancé esta meta, y también es por ustedes que yo todavía sigo haciendo estos videos. Y esperemos que siga así por un tiempo más. Sin nada más que decirles, ahora sí, me despido, gente geek. Adiós.